Entonces le vamos a pedir al señor Wolf si puede ofrecer una oración. Oremos. Querido Padres Celestiales, hoy día es un día muy especial. Hace 65 años, nuestros padres verdaderos crearon este día tan especial, el día de tus hijos verdaderos. Y estamos realmente ya, abrieron todo una nueva etapa en la providencia, porque eso era y había sido desde el comienzo, desde incluso antes de crear este mundo, había sido tu anhelo de tener hijos, de tener alguien a las cuales tú puedes entregar todo tu corazón. Y con Adán y Eva había tanta esperanza, todo estaba tan brillante y sin embargo no resultó como tú querías. Y en vez de un mundo brillante de luz y de felicidad y amor verdadero, se realizar el mundo que conocemos hoy, para que ninguno de nuestros antepasados realmente ha podido experimentar este ideal original. Y es eso lo que ahora se está recuperando gracias a nuestros padres verdaderos. Oramos que realmente a través de nuestra Madre verdadera ahora, uniéndonos nosotros con ella, se puede expandir, Padre, este corazón tuyo a través de todo el mundo, que podamos tocar el corazón de tus hijos, para que realmente más y más, para tú puedes abrir las puertas, para que, y cada vez más grandes, que puede entrar más y más gente de vuelta a ti, Padre, entendiendo por fin quién eres tú, entendiendo por fin quién somos nosotros, que nuestra naturaleza original es tan bella, tan fantástica, Padre, y que nos enfoquemos en eso, Padre, y en nuestra relación contigo y con nuestros padres verdaderos, para así poder ah, realmente poner en práctica tu voluntad. Agradecemos por este día, Padre, por el día de tus hijos, Padre, y queremos agradecerte de corazón de que tú nos hayas aceptado como tus hijos. Siempre lo has hecho, pero a través de nuestros padres verdaderos has podido cortar el lazo y con Satanás has podido realmente deshacer este reclamo que Satanás ha tenido sobre nosotros y queremos extender eso a todo el mundo. Gracias por tu bendición. Gracias por poder celebrar este día junto contigo y con nuestros padres verdaderos. Y oramos esto en mi nombre y en el de todos nosotros. Amén. Ayun, ayun. Muchísimas gracias, señor Wolf. Entonces, feliz día de los hijos verdaderos. Muchas gracias, señor Wolf, por mencionarlo. Bueno, vamos a continuar con nuestro último dossier relacionado a una vivencia con Dios. Hay muchos temas todavía que se pueden continuar desarrollando basado en nuestra propia experiencia y en las palabras de los padres verdaderos. Entonces le puse como título a este cuarta parte: Padre, Madre Celestial, haré lo que sea con tal de estar contigo. Ese es el título que le puse. Y haciendo un repaso simplemente de los temas anteriores, dijimos que una de las cosas más importantes para poder animarse a desarrollar esa relación con Dios, a buscar esa relación con Dios, es la motivación. Sin la motivación es muy difícil que uno pueda terminar cualquier cosa. No es solamente la relación con Dios, cualquier cosa. Si no hay motivación, esa fuerza, ese impulso permanente, inicial, es muy difícil que uno consiga algún resultado. Entonces, necesitamos mucho más motivación, como dijimos, en algo que nadie nos va a estar fiscalizando,
nadie nos va a estar pidiendo relatorio. Entonces es algo que lo vamos a dejar lanzado como una posibilidad para todos nosotros y para toda la gente que escucha después o ve el, digamos, esta presentación, va a quedar ahí lanzada esa posibilidad de que cada uno puede realmente tener alguna experiencia con Hanul Pumonim. También hablamos de que debíamos preparar nuestro interior para encontrarnos con Dios. Es muy importante calmar nuestra mente, nos dijo el Padre, ir a un lugar tranquilo y poder calmar la mente, los pensamientos y encontrarse con Dios en nuestra mente original. También pudimos ver de que Dios piensa y siente igual que nosotros. Es decir, eso a nosotros nos permite, a partir de ahora y por primera vez, tener mucha empatía con Dios. Ya Dios dejó de ser un ser distante, superpoderoso, omnisciente, omnipresente, y se torna en un Dios al cual yo puedo tener acceso, me entiende, es parecido a nosotros. Entonces ya con eso se abre la puerta para que ambos podamos tener una relación de corazón a corazón. Y lo último que voy a compartir ahora es afinando la mira. Afinando la mira va a ser basado en ese punto, cómo nosotros podemos afinar la mira, afinar el foco, alinear el lente para ir viendo los puntos que podemos reflexionar para aproximarnos más a Dios. Entonces, lo primero, les voy a comentar esto, lo voy a leer. Esto lo saqué de un librillo que hay, por lo menos en portugués, de palabras de Demonin, muy interesante. Dice lo siguiente: antes, cuando ofrecía una oración de reporte, yo oraba con lágrimas por una persona toda la noche. Hacía reverencias, disculpe, sí, hacía reverencias y ofrecía una oración, a veces pidiendo a Dios en voz alta. ¿Esto puede suceder?, le preguntaba Demonin a Dios. Este era un tiempo en el que todo se hacía por cada persona a la vez. Sin embargo, ahora es diferente. Ahora una carta llega y cuando yo se la entrego a Dios, generalmente Dios dice así: está bien, yo le conozco. Realmente estoy tratando de resolver determinado problema para ese miembro. Sería mejor si estuviera viviendo una vida de principio, pero por causa del consumo del alcohol, del cigarrillo o de los problemas con el sexo opuesto y de las peleas con su cónyuge, yo solamente puedo ayudar 10% cuando yo quisiera ayudarle 100%. Yo solamente puedo ayudar en 5% cuando yo podría realmente ayudarle 100%. Él dice: por causa de las acciones equivocadas, yo no puedo ayudarle plenamente y esto me hace doler el corazón. ¿Ah? Entonces vean ustedes que Dios, nuestro Padre, Madre Celestial, siempre, siempre quiere ayudarnos en lo que sea. Pero hay una condición importante, como ayer en la última parte del punto que dijimos que hay que tener esa acción, hay que tener ese desafío, correr ese riesgo de sentirse que voy a encomendarme a esta búsqueda de Dios solo, pero en realidad no vamos a estar solos. Da la impresión de que esto lo estamos haciendo solo, pero luego aparece allá al otro lado, está Dios junto conmigo, tratando de acercarse a mí y yo de acercarme a Él también. Pero el primer paso inicial tenemos la impresión de que estamos solos. Aquí nos muestra que siempre tenemos que tener alguna acción. Entonces Dios se revela después de la acción de nuestra parte. Tiene que haber una acción. Tenemos que correr un riesgo. Por ejemplo, fíjense ustedes en Mateo 7:11 lo que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Es decir, si nosotros comenzamos esta búsqueda desesperada por un encuentro con Dios, con una vivencia con Dios, ciertamente Dios también va a estar desde su lado tratando de hacer lo máximo para ayudarnos, pero necesita esta acción, como dice Jesús.
Para hacer algo grande, dice el Padre, en el camino de la voluntad de Dios, el Padre dice, para hacer algo grande hay que arriesgarse. Hay que uno tener el valor de, aunque nadie lo esté haciendo, yo lo voy a hacer porque para mí es algo serio, es importante, aunque nadie lo haga. También el Padre dice en el camino de la voluntad de Dios, dice lo siguiente, para que cualquier acción creativa se desarrollara a lo largo de la historia, hubo primero una idea, luego una determinación y por último una acción. Entonces, como dijimos ayer, no podemos quedarnos en una posición estática simplemente esperando que el poder de Dios, el poder de Hanul Pumonín entre en mi corazón y a partir de ahí voy a tener la motivación. No, no funciona así. Como dijo Jesús, pide primero, pide o busca o llama. Y eso implica una determinación primero de mi parte. Y cuando estoy pidiendo es porque me falta algo. Cuando estoy buscando es porque me falta algo. Es decir, el pedir, ese tiempo de estar pidiendo, es un tiempo de soledad. Por eso estoy pidiendo, por eso estoy buscando, por eso estoy llamando. Hanul Pumonín. Pero la acción uno tiene que establecerla primero. Esa es la primera condición, que Dios se revela después de la acción que nosotros vamos a establecer de nuestra parte. Antes no es muy fácil que Dios pueda ayudarnos a avanzar. En este caso hemos estado hablando, lo junto que, de nuestra relación con Él. Punto número dos. Dios se revela cuando conseguimos tener una mente y un corazón puro. Es una condición muy importante. Chequear profundamente cada palabra, cada acción, el estado de mi mente, de mis emociones, cómo están, es muy importante porque eso va a generar el ambiente en el cual Dios puede revelarse dentro de nosotros. Mire lo que dice en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estas son las bienaventuranzas. Hay que tener un limpio corazón y eso implica disciplina. Eso implica estar muy serio observando cada pensamiento que yo tengo, cada emoción, si es una emoción que ensucia mi mente original, que ensucia mi conciencia o que me hace estar con mi conciencia activada siempre. Hay que chequearlo minuciosamente. Es decir, no es este emprendimiento hacia el encuentro con Dios implica observación, profunda observación dentro de nosotros. También en Génesis 33:10 dice lo siguiente, mas Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos cuando se encontró con Esaú, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios y favorablemente me ha recibido, es decir, la pureza. Para poder ver el rostro de Dios en el otro, yo primero debo haberlo visto dentro de mí. Entonces, ciertamente Jacob tenía lo que mencionó Jesús en la bienaventuranza, tenía un corazón puro. Tenemos que nosotros, para ver a Dios dentro de nosotros y en las personas, necesitamos buscar la pureza, realmente. La pureza en ese aspecto, en ese lugar o en ese aspecto, en ese lugar, mejor dicho, donde nadie puede saber lo que hay ahí. Solamente mi conciencia sabe lo que hay allí en el fondo, no lo que la gente ve cuando estoy frente a ellos. No lo que la gente piensa que yo soy cuando estoy frente a ellos. Es cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve en ese lugar, como dijo Jesús, en esa habitación con la puerta cerrada. Tengo que observar mis pensamientos, mis emociones, mi corazón cómo está. Padre dice en el camino de la voluntad de Dios que para que podamos nosotros ir desarrollando esa relación profunda con Dios y cuidando nuestros pensamientos, es muy bueno pensar siempre con Dios. Piensa siempre con Dios, que nuestros pensamientos estén siempre con Dios en el día a día. Yo le decía a Ricardo que por el hecho de que he estado bastante tiempo solo, estoy siempre hablando con Dios, siempre resolviendo algún problema o algún conflicto en mi relación con Dios, tratando de entender qué parte falta. A veces me angustio mucho, pero poder llenar la mente con Dios, junto con Dios. El Padre lo menciona acá. Si deseamos vivir con Dios, tornarnos el templo donde Dios pueda morar, donde Dios pueda descansar,
Debemos ser muy cuidadosos con nuestros pensamientos y emociones. Pensar que lastimo el corazón de Dios cuando algo incorrecto es un pensamiento muy profundo y que nos va a ayudar a entrar en otro nivel en nuestra relación con Él. Darse cuenta que cuando estoy con un pensamiento bueno, Dios es feliz. Darse cuenta, sentir que cuando entra un pensamiento malo, Dios se pone triste, Dios se lastima. Entonces ir inclusive llegando a un nivel de sensibilidad que podemos sentir cómo cambia nuestra relación con Dios de acuerdo a nuestros pensamientos. Eso es algo importante que tenemos que cuidar también. Luego, Dios revela su profundo corazón cuando conecto toda mi vida, todo mi dolor y sufrimiento con la vida de Dios, su dolor y sufrimiento. Esta es una muy interesante experiencia que podemos nosotros tener de Dios cuando conectamos. Esto lo hemos, muchos de los que han participado ya de los juntos que saben de lo que estoy hablando, porque estoy juntando todo. Todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida, podemos conectarlo con Dios para que nos ayude a entender cómo Él se siente. Yo no puedo entender con palabras la situación de otra persona si yo no lo he pasado. Eso es ley. Puedo tener una idea basado en alguna experiencia que tuve en el pasado. Me puedo imaginar que lo que Él está pasando, aunque no sea lo mismo, pero es muy intenso, es muy fuerte la experiencia que ha tenido esa persona, pero como yo no he vivido lo mismo, voy a buscar en mi mente algo que sea parecido. Eso nuestra mente lo hace automáticamente, busca una referencia. Pero si sucede algo fuerte también en nuestra vida, ya sea a nivel individual, a nivel familiar, entonces yo puedo tener la oportunidad de conectar inmediatamente esa experiencia con Dios y me va a ayudar a tener una idea. Fíjense ustedes lo que dice el Padre en el camino de la voluntad de Dios. Dios nos permite ir por sufrimientos y pruebas para acabar con el mal que hay en nosotros, es decir, ver las pruebas desde un punto de vista egoísta, por causas egoístas, es generalmente lo que nos sucede, pensar en sí mismo. Pero el Padre dice que si nosotros somos sabios, podemos unir nuestra mente a la suya y hacer llegar nuestros corazones hasta el nivel del corazón de Dios cuando pasamos pruebas. ¿Ah? Entonces, cuando pasamos pruebas, nosotros podemos unir nuestra mente a la suya y hacer llegar nuestros corazones al nivel de Dios. Cada acción, cada experiencia, mejor dicho, cada situación que pasemos es una oportunidad para conectarla con Dios. El ideal sería que cualquier cosa que me mueve el corazón, ya sea algo bueno o algo difícil, una prueba, automáticamente por el hecho que estoy acostumbrado, estoy conectando todo con Dios, automáticamente lo llevo a Dios y lo experimento junto con Él. Entonces, en el camino de la voluntad de Dios también el Padre dice, el corazón de Dios se siente sobrecogido ante la persona que, aun sufriendo por la muerte de su propio Hijo, muestra tal corazón que consuela primero el corazón apenado del Padre Celestial por haber perdido la humanidad. Esa es una clave, querido hermano y hermana, para poder explorar las emociones de Dios, para empatizar con Dios. Estoy tratando de empatizar con Dios. Eso lo dijimos ya anteriormente. Voy a tratar de conectar todo con Dios. Entonces, las experiencias que voy teniendo me van ayudando para poder sentir como Dios siente. Claro, la experiencia de Dios es multiplicada por billones, pero por lo menos voy a tener la base sobre la cual puedo entender un poco lo que se siente, lo que siente el corazón de Dios. Entonces el padre dice que Dios se siente muy sobrecogido, muy emocionado ante una persona que aún sufriendo por la muerte de su propio hijo, muestra tal corazón que consuela primero el corazón apenado de Dios. Eso es algo extraordinario y entonces no significa que la persona niega su sufrimiento. Todo lo contrario, conecta su sufrimiento con Dios y entiende el corazón de Dios. Sufrimos juntos, por decirlo de otra forma. Yo sufro por Dios y Dios sufre por mí, sufrimos juntos. Luego, otra vez en el camino de la voluntad de Dios, el Padre dice, cuando se produjo la caída, Dios experimentó un gran sufrimiento aún antes de que el hombre lo sintiera, antes de que el hombre lo sintiera. Es decir, si nosotros estamos en esta búsqueda de Dios,
ya hemos descubierto que Dios es alguien que ha sufrido y además que ha sufrido primero que nosotros. Dios sufrió antes que Adán y Eva se dieran cuenta del tremendo error que cometieron. Ya Dios estaba sufriendo. Entonces, podemos decir acá como conclusión de ese punto que antes de que tú, que estamos acá ahora viendo esto, tú y yo naciéramos, ya Dios venía sufriendo por cientos de miles de años en una situación de agonía y desesperación por todos sus hijos e hijas. Mi sufrimiento en este momento es algo minúsculo en comparación con la agonía que Dios ha sentido a lo largo de la historia. Todo esto que estamos escuchando podemos nosotros reflexionarlo, obviamente, y practicarlo cuando se nos presente alguna situación de difícil emocionalmente. Podemos ir aplicando esto, experimentando estos consejos, estas palabras del Padre para conectarnos con su corazón. Luego el punto número 4 dice, Dios no tiene cuerpo y solo puede hablarnos a través de nuestra propia voz interior y emociones. Esto es muy profundo, querido hermano y hermana. Cuando Hyun-jinin, el monje, estaba en esa época muy espiritualizado, estaba muy conectado con el Padre, con Dios. Él hizo una vida de mucha disciplina, pero el punto es que aquí él va y le pregunta al padre lo siguiente. Dice, esto está en el libro Un calvo y una fresa. Él le pregunta al padre con curiosidad, le pregunté al padre, dice, si realmente escuchaba una voz cuando hablaba con Dios. Él me dijo que no. El padre le dijo que no escuchaba una voz, sino que inmediatamente sentía y sabía. Esto es una clave muy importante. Esto es fundamental, ya que revela la naturaleza de nuestra relación con Dios. Si el Padre escuchara una voz, significaría que Dios y el Padre estarían separados, divididos en este espacio donde alguien escucha una voz. Pero de hecho, de que sienta, demuestra unidad, singularidad, unicidad. Le he preguntado a muchos miembros sobre si Padre puede escuchar la voz de Dios y la respuesta abrumadora es un confiado sí, por supuesto, porque todos nosotros buscamos a Dios afuera. Inclusive podemos estar como aplicando lo que nosotros compartimos en uno de los puntos que podemos cerrar los ojos y buscar a Dios, pero, no, pero aún dentro de nuestra mente estamos pensando o tratando de ver algo afuera, en ese espacio que generamos internamente, tratamos de ver a Dios afuera de nosotros. Pero aquí hay algo muy interesante que voy a compartir con ustedes también. Pero aquí dice nuevamente, debido a que entendemos mal esta naturaleza fundamental de nuestra potencial relación con lo divino, a menudo nos sentimos abandonados, sin respuesta, o no escuchamos, ¿no? Porque queremos escuchar. Nuestra mente reconoce a alguien, su existencia cuando la vemos y cuando la escuchamos. No tenemos otro medio, ¿verdad?, de reconocer a alguien. No conocemos eh, otro medio espiritual o otra manera de comunicarse con alguien. Lo único que nosotros reconocemos o conocemos es estar con alguien, escuchar a alguien, aún un mensaje de voz, aún un texto, hay algo físico que nosotros tenemos para reconocer a alguien. Entonces estamos acostumbrados en esta tierra física, en este mundo físico, a reconocernos a través de vernos físicamente. Entonces, a menudo, por el hecho de que no es muy difícil encontrar esa respuesta palpable, visible, audible de Dios, nos sentimos sin respuesta al no recibir ese mensaje de Dios. Al buscar una relación externa con Dios, podemos sentirnos divididos. En la serie de libros del Junto Que, El Camino para Estudiantes, el padre afirma, entonces, ¿dónde existe Dios? No está en el mundo espiritual, sino en nuestro corazón, en el centro de nuestro corazón. Una vez más, esto confirma que debemos mirar profundamente dentro de nosotros mismos, pulir la gema que es la mente original. Debemos ser capaces de reconectarnos con nuestra bondad innata, con la compasión, el amor, etcétera. Si siempre estamos tratando de encontrar a Dios en el firmamento, fallaremos en ver
los amorosos dones que están constantemente frente a nosotros. Esto fue de un libro muy interesante, Un calvo y una fresa. Entonces aquí hay hay una guía, un consejo demasiado importante, querido hermano y hermana, que debemos reflexionar. ¿Cómo nosotros hacemos para ver algo que nunca hemos experimentado? ¿Cómo usted, señor Wolf, le explica a un pez que vive allá en las fosas marianas? Ustedes saben que hay un lugar, el más profundo, que se ha calculado que son como 8 kilómetros a 9 kilómetros, y hay seres vivos abajo. ¿Cómo usted le puede explicar a uno de esos seres vivos, esos peces, que está mojado? ¿Cómo le explico yo a ese pez que vive allá y existe allá y no hay luz, no hay nada? ¿Cómo usted le explica que está mojado, que todo el día está mojado? Piensen ahí ustedes, querido hermano y hermana. ¿Cómo le podemos explicar a un pez que vive allá 8 kilómetros o 9, creo que 10, tal vez 10 kilómetros? ¿Cómo él puede darse cuenta de que su entorno es agua, que está mojado, todo el día mojado? Si no hace una introspección, si no va hacia adentro, si no sale de el hábitat que tiene, si no realiza algún ejercicio que le permita salir de ese lugar y ver desde otra posición, es muy difícil hacerle entender que él está todo el día mojado, que está en el agua. Él se va a reír cuando alguien le diga, ¿no? Oye, tú estás mojado. No sabía. Esto que está aquí es agua y el pez puede mirar para todas partes y no ve el agua, porque es uno con él. Está acostumbrado a ese ambiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ahora indagar, explorar y encontrar a Dios y verlo de una manera que no estamos acostumbrados a ver a Dios, porque lo hemos imaginado siempre exteriormente, ¿no? Ustedes vayan a la Capilla Sixtina y hay un tremendo cuadro allá de la creación que se llama, donde está Dios junto con Adán, extendiéndole el dedo, ¿no? Y Adán le toca el dedo a Dios. Entonces, siempre hemos necesitado plasmar la imagen de algo, o de Dios en este caso, en alguien que es parecido a nosotros. Cuando alguien es parecido a nosotros, entonces podemos nosotros sentir que se parece a mí, entonces a partir de ahí puedo desarrollar cierta comunicación con él. Si es diferente, es muy difícil. La psicología humana no consigue armar dentro de su mente un reflejo de esa persona para poder colocar los ojos en los ojos de esa persona, ver una imagen y establecer una comunicación. Entonces, ¿cómo lo hacemos, querido hermano y hermana, para poder indagar la presencia de Dios? Esto es muy importante. Justamente anoche, pero bueno, anoche, orando, les voy a contar anoche y cuando fui a caminar al parque acá en San Cristóbal. Anoche estaba orando profundamente sobre este tema. ¿Cómo poder ver a Dios realmente? Yo me dedico una hora para orar y para meditar al mismo tiempo. ¿Cómo puedo ver? Hago un esfuerzo para poder percibir a Dios en algún lugar. Y luego viene la intuición de que, como si Dios dijera, estoy en tus emociones, Javier. Estoy en tus emociones. Significa que Dios no tiene otra forma. Por eso, si Dios tuviera una forma, no habría creado las formas de Adán y Eva. Dios nunca pudo tener una forma, no tiene forma. Dios es sin forma. Y por primera vez pudo tener una forma a través de el cuerpo y la mente de Adán y Eva. Pudo, o debería haber tenido un cuerpo a través del cual mostrarse al resto. No fue posible. Entonces Dios en sí no tiene forma. Dios no tiene voz, un timbre de voz particular que pudiéramos decir, mira, este es Dios que está hablando. Dios no tiene voz. Dios no tiene garganta, no tiene cuerdas vocales. Entonces, ¿cómo yo puedo escuchar cuando la gente dice, escuché la voz de Dios? Es tu propia voz, querido hermano y hermana. Pero cuando escuchas tu propia voz,
tú percibes por tu propio entendimiento, por tu propia experiencia que es tu voz, pero no es tu voz. Es, pero no es. Sabes que hay algo ahí que de repente mencionó algo, pero es la propia voz que escuchas en tu mente. Es tu voz. Dios utiliza tus propios sentimientos, tu propia voz interior para comunicarse con nosotros, querido hermano y hermana. Entonces el lente, como pusimos el título a este día del Junto que, le pusimos ajustando la mira. Ya estamos ajustando entonces hacia dónde tengo que mirar, o más que mirar, cómo, de qué forma tengo que sentir, en qué lugar tengo que enfocarme y sentir que Dios está hablando. Entonces no hay nada que buscar hacia afuera, externo, para ver a Dios allí, en ese lugar. No hay una voz, no hay una persona, una figura, una forma, es dentro de ti mismo. Cuando vamos practicando todo esto, limpiando nuestra mente, dejando que la mente se calma de todo ese ruido y vamos dejando que solo la mente original esté apareciendo todos los días, comunicándose todos los días, en algún momento vamos a escuchar la voz de Dios dentro de la propia mente original, querido hermano y hermana. Eso para mí fue muy liberador, darme cuenta de eso porque se puede dar un paso grande hacia el encuentro con Dios. Mientras estamos esperando que Dios se manifieste con una voz, que sea como las voces que escuchamos, los sonidos que escuchamos, o verlo dentro de este mundo interior, ver algo, alguna figura, ¿verdad? Que buscamos alguna figura, alguna forma, alguna experiencia, es mucho más interno. Por eso es maravilloso, querido hermano y hermana, porque no tiene forma y no tiene una voz propia, es nuestra propia voz. Dentro de nosotros están todos los elementos a través del cual Dios puede manifestarse. El punto es cómo enfocarse y estar tan en paz internamente que puedo detectar cuando es mi intuición y cuando es la intuición cuando es Dios quien se manifiesta a través de esa intuición. Esto hay que reflexionarlo. Entonces el otro día, bueno, hace como 4 o 3 semanas, estaba en el parque, otra vez con lo mismo, porque estoy metido en esto realmente, con mucha seriedad, quiero explorar esto seriamente. Y estaba realmente ya volviendo, bajando del cerro, caminando y tratando de conectarme con la naturaleza para percibir el amor de Dios y casi llorando, Dios, Dios, ayúdame a traspasar esa frontera de ver las cosas con la lógica, con los ojos. Permíteme ver más allá, sentir tu presencia también en las cosas. Y una voz interior me dijo, Javier, estoy en el fondo de tu corazón. 2 veces. Javier, estoy en el fondo de tu corazón. Y me llené de piel de gallina. Cuando sucede eso, puedo darme cuenta que es algo trascendental. Siempre que tengo esa experiencia, siento que es algo trascendental. Cuando se me llena aquí atrás de la piel de gallina. Y cayeron unas lagrimitas al darme cuenta que pude escuchar a Dios, pero es mi propia voz, es mi propia experiencia, mis propias palabras, pero que no son las mías. Es sentir que salen palabras, pero no eres tú el que está pensando en la estructura de la oración que está mencionándose en ese momento. Entonces uno sabe que hay algo especial ahí. Yo les vuelvo a decir, querido hermano y hermana, que si somos nosotros hijos e hijas que tienen hambre, sed de Dios, desesperación por Dios, cosas comienzan a suceder, van a comenzar a suceder. Dios no es alguien que se queda quieto simplemente mirando el tremendo esfuerzo que nosotros vamos a hacer para acercarnos a Él. Dios no es así. El punto siempre va a ser ir afinando cada vez más nuestra mira, los lentes, para que puedan ajustarse y poder tener claro dónde está realmente Dios. Y lo vamos a ver al final que ha estado siempre ahí. Una vez que afinemos nuestro lente interior, nuestra mente, nuestro corazón, vamos a ver que al final Dios siempre estuvo ahí. Pero en este proceso de retornar a Él tenemos que hacer todos estos cambios, estas modificaciones en nuestro interior.
Quinto, maravilloso, querido hermano y hermana, esto, maravilloso también. Dios desea una relación natural de corazón con cada uno de nosotros. En el camino de la voluntad de Dios, el Padre dice, es importante establecer una relación con Dios, con el Dios de la providencia posterior a la caída. Es importante, dice el Padre. Su corazón roto por la caída, su corazón de esperanza. Pero, dice el Padre, es más importante esforzarse en establecer una relación de corazón con el Dios de antes de la caída. ¿Cómo es el corazón de antes de la caída, querido hermano y hermana? Si uno ha estado toda la vida orando por este Dios que sufre, que llora, ha estado en agonía, ese Dios lo conocemos bien, oramos por ese corazón, pero ¿cómo es el Dios que dice el Padre aquí antes de la caída? ¿Cuál era realmente la relación real que Dios quería tener con nosotros antes de caer? Mire qué maravilloso esto, querido hermano y hermana, y esto les va a cambiar el paradigma que teníamos sobre lo que Dios quería. En el camino de la voluntad de Dios, el Padre dice nuevamente, cuando sintamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo que Dios existe, que nos ha creado y que nuestra relación con Él es de padre e hijo, podremos sentir el corazón de Dios. Pero vamos a continuar profundizando y cambiar un concepto que tenemos para que ustedes vean que los preconceptos que tenemos, las ideas que tenemos, son de alguna forma como son cortinas que no permiten ver completamente. Podemos vislumbrar una cortina transparente, ¿no? Podemos ver y no ver, pero son cortinas que nos impiden de entender plenamente a Dios en este caso, porque esos preconceptos, esas ideas no permiten que fluya naturalmente nuestra relación con Él. Lo vamos a entender más adelante. Cuando sintamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo que Dios existe, fíjense aquí el Padre dice, sentir en nuestra mente y en nuestro cuerpo. El cuerpo también tiene que sentir que Dios existe, que nos ha creado y que nuestra relación con Él es de Padre e Hijo. Podremos sentir el corazón de Dios. Bueno, Padre e Hijo, vayamos nosotros pensando a qué se refiere el Padre verdadero. Dios quiere tener una relación conmigo de Padre e Hijo. Vamos a juntar todo esto al final. Tú y yo, en el camino de la voluntad de Dios, de nuevo, dice el Padre, tú y yo queremos vivir juntos, hablar juntos, trabajar juntos. Este ha sido el corazón a lo largo de la historia. Otro elemento que lo voy a juntar en la próxima. Tú y yo queremos hablar juntos. Nada más, nada más. Yo quiero estar juntos. Yo le decía aquí a Ricardo, Ricardo, quiero conversar contigo. Nada más, no hay nada más allá. No hay una ropa especial que ponerme para conversar. ¿Ah? No hay, pongamos un café en la mesa y conversemos. Abramos nuestro corazón. Nada más. No hay nada de una dimensión extremadamente sagrada y santa que hay que establecer. Yo quiero estar contigo y conversar nomás contigo. Hablar juntos, dice el Padre, trabajar juntos. ¿Qué es trabajar juntos? Trabajar juntos. No hay nada más ahí, no hay flores, no hay adornos, no hay letreros, no hay reverencia. Trabajar juntos, caminar juntos, lo vamos a juntar al final para poder hacer un cambio en nuestra comprensión acerca de lo que nosotros imaginamos estar con Dios, la imagen que tengo de Dios. Yo quiero comunicarme con Dios, pero tengo una imagen tremendamente ya fija sobre la omnipotencia de Dios. Dios quiere conversar conmigo, pero yo voy a conversar con Él, con el Dios omnipotente, omnipresente. Vayan ustedes pensando desde nuestro ángulo, desde nuestra perspectiva, lo que imaginamos conversar con Dios. Voy a esta noche invitar a Dios para conversar y voy a estar así esperándolo, porque Dios es omnipotente, omnipresente, lo sabe todo. ¿No? Él es tremendo, inmenso, gigantesco. Vamos a ver cómo ese pensamiento impide lo que Dios quiere, lo que está mencionando acá, vivir juntos, querido hermano y hermana. ¿Cómo usted es feliz con una persona cuando vive juntos? Lo vamos a resumir. Vamos a ver acá todavía lo que el Padre tiene para decirnos.
El Padre nos dice, esto está en el Johnson-2007, dice, cuando Dios nos da amor, ¿cuánto querría darnos? El amor de Dios no tiene un límite fijo, Él quiere dar infinitamente. Incluso después de darlo todo, Dios continúa diciendo, debido a ustedes, quiero vivir en ustedes, quiero vivir en ustedes. ¿Cuál es la esencia que hace esto posible? Es el amor. Incluso Dios siente que sería feliz de vivir como un sirviente, no como un Dios todopoderoso que todo lo puede. Vayan pensando, querido hermano y hermana, la tremenda frustración que Dios tiene que enfrentar por el hecho de Él ser omnisciente, omnipresente y todopoderoso. La tremenda barrera que su propia existencia es para nosotros que recién lo estamos buscando, lo estamos comprendiendo. Dios quiere vivir como un sirviente, querido hermano y hermana, con tal de estar dentro del amor. Dios no quiere estar dentro del amor donde las personas lo reverencian, siempre reverencia hacia Dios, siempre exaltando su poder del el Dios creador del universo. Siempre eso crea una distancia, psicológicamente hablando, de una autoridad suprema, de un ser tremendamente poderoso. Siempre crea una relación condicional, una relación condicional. El padre dice, un padre sentiría alegría incluso de mirar a su amado hijito defecando en la mesa del comedor. El amor trasciende la ley. Esto el padre lo dice obviamente para poder romper los esquemas, romper la estructura que tenemos en nuestra mente de sentir que Dios desea que lo veneremos siempre. En el amor ya estamos venerando a Dios. En la libertad del amor ya hay respeto. Por eso el Padre dice, dentro del amor verdadero, Dios quiere tornarse sirviente, querido hermano y hermana. Y yo podría atreverme a decir que Dios quiere sentirse objeto del amor, no el sujeto. Siempre que mencionemos que Dios es el sujeto del amor, sentirse siempre como el sujeto. Dios quiere estar como objeto, sentir lo que siente alguien cuando es amado, cuando es apañado. Sí, hermano y hermana, si nosotros siempre vemos a Dios como alguien que está en una posición superior, donde emanan todas las energías del universo para que el universo se mantenga, Dios es la primera energía universal y a partir de él todas las cosas se sustentan. Nunca vamos a poder darle a Dios lo que él realmente quiere experimentar, que es estar dentro de las relaciones de objeto y objeto, experimentar ser amado también como un objeto de Dios. El tema de la relación sujeto y objeto también podemos más adelante analizarlo, porque no existe sujeto y objeto en el amor verdadero. Existe una relación simplemente. Pero para definir el movimiento se menciona sujeto y objeto. Alguien puede decir, yo estoy en la posición de objeto, pero en realidad existe el dar y recibir. Pero se necesita enseñar esto a través de algún concepto. Entonces se habla sujeto y objeto y da la impresión de dualidad. Hay una dualidad, pero no existe dualidad en el amor verdadero, querido hermano y hermana. Existe la unicidad absoluta. No existe tú y yo, existe nosotros, todos nosotros, nada más. Dios desea fundirse también en esa relación con nosotros, querido hermano y hermana. Podemos preguntarnos entonces, ¿cuál sería la relación que Dios desea tener contigo y conmigo? Sería una relación donde no hay miedo, querido hermano y hermana, no hay falsedad, no hay egoísmo. Sería una relación donde Dios puede conversar con cada uno de nosotros en completa libertad y confianza. Sería un ambiente donde la omnipotencia, omnipresencia y la autoridad, esa autoridad abrumadora de Dios, desaparecería. Y solamente quedaríamos los dos, compartiendo como buenos amigos, como un buen padre y un buen hijo e hija. Nada más. No hay nada más, querido hermano y hermana.
No hay nada más, no hay títulos, no hay jerarquías, todo lo que los conceptos que tenemos, jerarquía, títulos, son conceptos que separan, crean distancia en el corazón. Por eso el Padre dice, en el amor trasciende la ley, trasciende los conceptos, trasciende los mandamientos. En el amor hay comunicación, unicidad, unicidad. No hay ni siquiera Dios y yo. Por eso a Dios hay que sentirlo dentro de uno mismo. Por eso es la dificultad. Porque tenemos el concepto dual de Dios. Dios está allá y yo estoy acá. Imagínense, en la era cristiana, Dios está en el firmamento y yo estoy en el fondo del infierno. Cuando en realidad Dios está dentro. Dentro de uno tengo que buscarlo dentro de mí. Por eso es la dificultad. Nunca miré dentro de mí, porque yo pensé que yo soy yo y Dios es Dios allá en el firmamento o en algún lugar santo. Esa es la gran dificultad en la vida espiritual, en nuestra comunidad sagrada. Y ha sido también en el mundo religioso cristiano la gran dificultad de identificar, de definir dónde está Dios, en qué lugar está. Pero luego hemos aprendido acá que Dios está dentro de mi propio corazón y habla a través de mi propia voz, a través de mi propia intuición, de mi propia, usando mis propios pensamientos. Dios está comunicándose. Quién sabe, muchas veces hemos tenido intuiciones y ha sido Dios, pero no lo sabíamos. Entonces, aquí rompemos un tremendo paradigma sobre lo que Dios quiere con sus hijos e hijas. Dios quiere estar en una relación donde no hay miedo por la autoridad de Dios, miedo a la autoridad de Dios. Es muy triste para Dios, al igual que para un padre, es muy triste que su hijo le tenga miedo. Descubrir que después de muchos años, cuando el hijo se anima a hablar, le dice al padre, papá, mira, toda tu vida te tuve miedo cuando eras chico. Ahora ya no te tengo miedo. Y hay un resentimiento en esas palabras. Ya no te tengo miedo. Y el padre se sorprende porque nunca imaginó que el hijo le tuviera miedo. Nosotros hemos actuado así con Dios. Le tengo miedo a Dios porque la autoridad que Él tiene, su autoridad en la pureza, su autoridad en lo supremo, me abruma, me hunde y le tengo miedo al juicio, al, al juicio de Dios. Eso en el amor desaparece, querido hermano y hermana. En la relación de amor con Dios, su autoridad desaparece inmediatamente y podemos nosotros practicando en el día a día esa oración con Dios, pero primero yo tengo que estar bien. Necesito tener un corazón puro, buscar la pureza para no herir el corazón de Dios, que ya está ahí. Si si yo quiero que Dios se manifieste dentro de mi corazón, necesito cuidar mi corazón porque es el corazón de Dios adentro. Dentro del corazón está dentro del corazón de Dios. Entonces voy desarrollando esa relación íntima con Dios. Ya no me asusta su autoridad, Hanul Pumorín, en la relación de amor con Dios. Yo puedo decirle, Hanul Pumorín, ahora no me asusta. No te tengo miedo. Y Dios se sentirá feliz de que Javier ahora no le tiene miedo y pueda decirle las cosas directamente. Y Dios también puede comunicarle directamente lo que siente. ¿Ah? Y cuando Dios me diga algo, no va a tener miedo de que Javier se asuste y cierre su corazón. Entonces Dios va a tener confianza también de decirnos cosas sin que su autoridad sea la que convenza a Javier, al señor Wolf. Cuando Dios le diga algo al señor Wolf no va a entrar en pánico porque no le tiene miedo a su autoridad, porque Dios es amor. ¿Ah? Y el amor trasciende la ley. Dios me está compartiendo esto suyo. Entonces, con esto, querido hermano y hermana, nosotros trascendemos realmente varios puntos, varias cosas para poder relacionarnos con nuestro Hanul Pumonín de forma íntima, profundamente íntima. Pero volviendo al punto inicial, todo va a depender de cuánto realmente yo quiero entrar en este mundo. Es un mundo, es un universo nuevo para nosotros.
indagar profundamente, como lo hicieron muchos santos en la historia. Muchos santos prefirieron irse a monasterios, vivir en claustro, para poder concentrar toda su mente, todo su cuerpo en esta relación de contemplación y experiencia con Dios. Muchos murieron ahí, en esos claustros. Pero nosotros ahora, conociendo el corazón de Dios en varias dimensiones, podemos tener esa experiencia aquí en el mundo, dentro del mundo, como familia bendecida, con esposo y esposa, con hijos, con nietos. Podemos nosotros también ir aún mucho más allá todavía. Pero va a depender siempre de cuánto yo siento necesario esto. Para mí es necesario, para mí es absolutamente necesario llegar hasta el fondo de mi relación con Dios. Pero el Padre dijo, el corazón de Dios es infinito, entonces siempre tengo algo nuevo para aprender de Él. Entonces no vamos a llegar nunca a un tope, ¿no? De decir ya llegué al final, porque sería aburrido llegar al final del corazón de Dios. Siempre hay algo nuevo para aprender. Pero el punto ahora es poder nosotros crear el ambiente en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para que Dios pueda comenzar a manifestarse, ya comenzar en esa primera etapa de ver la manifestación de Dios en nuestra vida, en nuestro interior, adentro, en nuestro corazón. Ya comenzar a tener esa percepción, esa experiencia de Hanun Pumorín dentro de nosotros. El Padre dijo aquí en el camino de la voluntad de Dios, Dios es muy feliz cuando alguien tiene algo para hablar de Dios. Dios es muy feliz cuando alguien tiene algo para hablar de Dios. ¿Ah? Entonces, nosotros vamos a compartir nuestras propias experiencias con Dios. Y eso es autoridad, querido hermano y hermana, frente al mundo religioso que solo cree en Dios en el papel. Bueno, muchos tienen experiencias con Dios también, pero no a ese nivel de profundidad. Entonces dejamos esto lanzado para todos, querido hermano y hermana, la posibilidad de encontrarnos con Hanun Pumunin. Está abierto el camino para todos. Ninguno está limitado por un muro como castigo, un muro que le impide comunicarse con Dios. Todos tienen esa posibilidad, pero es disciplina, determinación, año tras año, año tras año tras año, hasta irse al mundo espiritual, necesitamos perseverar. No es algo que se consigue en 3 meses, en un año, 2 años. Toda nuestra vida está siempre enfocada en mi vivencia con Dios. No hay nada más importante, ni el trabajo, ni la familia, podríamos decir, porque la relación con Dios es el centro, es lo primero que necesitaríamos desarrollar. Y luego todo el resto tiene un valor maravilloso como una joya, porque lo primero está bien centralizado en Dios y luego el resto cobra un valor infinito, bello, la familia, los hijos, el trabajo se torna maravilloso todo. Entonces, vamos esforzándonos, querido hermano y hermana. El Padre dijo, no tengan miedo cuando comienzan algo, aunque estén solos. Esto se hace solo, querido hermano y hermana. A veces usted va a tener muchas experiencias con Dios, lo va a compartir con alguien, pero la otra persona no está en eso. Entonces, la experiencia con Dios es personal. Tal vez se van a abrir momentos para poder compartir su experiencia con Dios, pero es algo, aunque suene doloroso, es algo que no le interesa a mucha gente, aún dentro de nuestra iglesia, lamentablemente. Estamos más en el mundo práctico. Cerramos esta sesión de Junto que diciendo que lo público es santo, ¿ah? Es importante y hay que cumplirlo. Nunca estuvimos hablando nada sobre lo público. Lo público ya está ya y lo hemos conocido a lo largo de décadas. Las tareas, las misiones, eso no se discute. Estamos acá introduciéndonos en nuestra relación personal con Dios, buscando todos los detalles, todos los puntitos, viendo hacia adentro cómo poder nosotros por primera vez animarnos a tener esa misma intensidad cuando salíamos a recaudar fondos, a dar testimonio, esa misma motivación ahora hacia adentro de nosotros, darle esa misma importancia. Entonces, si somos serios va a suceder algo. Y ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Muchas cosas ya hemos hablado. Ahora depende de cada uno darle la importancia a alguno de estos puntos y comenzar a explorar toda su vida.
No un mes estuve haciéndolo, no funcionó. Toda nuestra vida necesitamos ir profundizando, profundizando cada vez más. Entonces, con esto terminamos y voy a hacer una oración final para terminar. Nuestro querido y amado Hanul Pumonín, muy buen día. Hoy día es 1 de noviembre del año 2024. Hanul Pumonín, Padre, Madre Celestial, te estamos muy agradecidos que nos hayas bendecido con esta época providencial que estamos viviendo. Hemos encontrado a nuestra Madre verdadera, nuestro Padre verdadero, los Padres verdaderos. Hemos podido recibir la bendición y luego muchas otras cosas maravillosas. Hanul Pumonín, ahora estamos en una época donde nuestra Madre está cerrando la providencia, está preparando la entrega del Palacio Chongongun. Por favor, cuida su salud. Escuchamos recientemente que ella está muy delicada de salud y también su vista. Ella tiene problemas en su vista, tiene diabetes. La madre también enfrenta el tiempo y el desgaste, al igual que cualquier ser humano. Por favor, protégela y que todo lo que ella está organizando pueda realizarse de forma exitosa. También bendice a cada hermano y hermana, su salud, su trabajo, sus relaciones familiares, sus hijos e hijas. Y cuídanos, por favor, y permítenos, Janul Pomonín, ilumínanos, danos señales internamente en nuestros corazones para que podamos experimentar lo que hemos compartido a lo largo de casi 3 años y ahora un pequeño resumen durante 4 días, 5 días. Por favor, Janul Pomonín, acompáñanos y guíanos a todos los hermanos y hermanas y al mundo entero, que podamos encontrar a todas aquellas personas que tú has preparado, que están allí esperándote para ser testificadas. Como dijo un hermano, muy bien, un joven dijo, yo doy testimonio porque sé que en algún lugar hay alguien para que yo lo conozca y cambie su vida. Por eso, Janus Pumoy, te pedimos tu bendición y también que podamos resolver todos los temas complejos en Chile y podamos entrar en una época, en una etapa providencial diferente, donde podamos reunirnos como comunidad, podamos realizar nuestras actividades de sermones, testimonios, conferencias, etcétera, etcétera. Una vez más, muchísimas gracias, Janus Pumoy, te pedimos tu bendición y oramos esto en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida. Ayú. Muchísimas gracias, querido hermano y hermana. Ya de antemano le pido a Gardo que prepare algo para el lunes. Para el lunes. Bueno, muchas gracias, querido hermano y hermana, por habernos acompañado en esta semana, básicamente, que estuvimos compartiendo sobre Dios y nuestra relación con Dios. Entonces, muchas gracias y que cada uno pueda tener su propia experiencia, su propio testimonio de su relación con Hanul Pumonín. Que esté muy bien, querido hermano y hermana, un gran saludo. Ok, Gracias. Gracias, buen cariño día. para todos, Gracias. Muchas cuídense, gracias. Buen Chao. día, Claudio. tengan buena Bendición, semana, María. Buena semana, Bye chao. bye. nos Que vemos. tenga buen